Los centros de información de medicamentos tienen vinculación específicas con los centros de información toxicológica y centros de farmacovigilancia que pueden encontrarse en diferentes partes del país o del exterior. Entonces se van a comunicar, están vinculados. También con colegios oficiales, médicos y farmacéuticos, con hospitales, servicios de farmacología clínica y servicios de farmacia. Eso ocurre en los grandes hospitales, ¿no? Nosotros tranquilamente podríamos tener nuestro centro de información de medicamentos, pero lamentablemente no tenemos. Y vamos a ver quiénes son los responsables. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a ver qué pasa con los medicamentos y también podemos tratar problemas clínicos. Aquí en medicamentos, nuevas fórmulas, farmacovigilancia, farmacocinética, reacciones adversas, todo lo relacionado al medicamento podemos encontrar, podemos pedir información en los centros de medicamentos. Y también podemos ver problemas clínicos, tratar problemas clínicos, porque estos centros están a cargo de personal especializado. Lo ideal que el jefe del Centro de Información del Medicamento sea un farmacéutico. ¿Cuáles son los objetivos de estos centros? Dar respuesta a las demandas de información sobre medicamentos de forma objetiva y en tiempo útil. No me sirve la respuesta para mañana, me sirve en el momento y realmente que sea objetiva. Contribuir a una correcta selección y al uso racional de los medicamentos, esto en el ámbito de un establecimiento de salud, ¿no? El centro de información nos puede ayudar a poder realizar una correcta selección de medicamentos y cómo utilizarlos. Y también promover una terapéutica correcta. A veces los médicos pueden tener dudas, acuden al centro y se les puede dar la terapéutica correcta. Por ejemplo, a ver, ¿qué es una ampolla de ácido tranexámico? El ácido tranexámico tiene que ser inyectado inmediatamente de abierta la ampolla, pero el médico no sabe eso, no ha leído, no ha tenido interés o no ha necesitado. Entonces tiene la duda y tiene a la mano el Centro de Información de Medicamentos y pregunta y le dirán que tiene que ser, una vez abierta, tiene que ser aplicada inmediatamente, no se la puede guardar. En cambio, la ampicilina, ¿no? Si podemos resuspender el polvo en un vial, podemos guardarla hasta 24 horas en refrigeración. En todas esas pautas, bueno, más profundas, nos puede dar la información en el Centro de Información de Medicamentos. Eso es un ejemplo así bien leve, ¿no? Que eso lo podemos, que sabemos de rutina eso, pero hay cosas que sí realmente son bien necesarias saber y podemos acudir al Centro de Información de Medicamentos. ¿Cuáles son las funciones? Tiene dos tipos de funciones, la información activa y la información pasiva. La información activa, que es iniciativa del CIM, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer? Puede hacer revistas, puede hacer panfletos, y además de actividad educativa y formativa, puede reunir grupos de personas, por ejemplo, diabéticos, y educarles y formarlos, ¿no? Un grupo de internos, ¿no es cierto? Esa es una información activa. En cambio, la información pasiva es la información que demanda un profesional de salud. Yo necesito una información relevante de cierto medicamento. Entonces van al centro de información o escriben o llaman por teléfono y hacen la consulta correspondiente. Organización y tareas del CIM. Bueno, depende del departamento de farmacología y terapéutica. Puede ser también del comité de farmacia
terapéutica de un establecimiento de salud. Y a su cargo de este comité o de este departamento tenemos unidades, ¿no? La unidad de farmacovigilancia, la unidad de uso racional del medicamento y tenemos la unidad de información que está que está conectada con el Centro de Información de Medicamentos. Y aquí vamos a emitir la información pasiva y la activa. La pasiva, consultas farmacoterapéuticas y consultas de información. Y la pasiva tenemos investigación que hace el Centro de Información, boletines farmacológicos, noticias farmacoterapéuticas y está asociada a la red del CIMLAC, que son los Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y del Caribe. Y puede haber, pueden estar conectados también con otros centros de información de Europa, de otros países. ¿Cuáles son sus funciones? Tenemos entre las actividades básicas, tenemos el asesoramiento a comisiones para selección y establecimiento de los criterios de utilización de medicamentos, elaboración y mantenimiento de las guías farmacoterapéuticas, elaboración de fichas farmacoterapéuticas y edición de boletines de información de medicamentos. Otras funciones son las actividades asistenciales. Resolución de consultas terapéuticas. Se reúnen, ¿no? Y van a dar una solución a una consulta. Informes complementarios a la solicitud de medicamentos de uso compasivo y de medicamentos extranjeros. A veces no los conocemos bien, ¿no? Y entonces van al centro de información. Y si el centro de información que está a nuestro alcance no tiene la respuesta, ellos van a acudir a centros, a otros centros más grandes y van a completar la información. Dentro de estos también están los programas de dentro de las funciones también están los programas de farmacovigilancia, que después vamos a ver en qué consiste, y tenemos los programas de información de medicamentos al paciente, ¿no? A grupos de pacientes, puede ser un grupo de, como les decía, personas con diabetes, personal hipertenso, que, bueno, les pueden informar más acerca del consumo de sus medicamentos. Existen diferentes fuentes de información sobre medicamentos. La información que van a presentar tiene que ser relevante, válida, de obtención rápida y de poco esfuerzo. Como les decía, la información no me sirve para mañana, me sirve para el momento que la he solicitado. ¿Qué contenido tiene esta información? Problema terapéutico de un paciente, información sobre fármacos, información sobre la selección de medicamentos para una enfermedad, síntoma o paciente. Es la terapéutica del paciente, es toda una guía, ¿no? Que se va llenando y se va guardando de cada paciente. Sobre el fármaco, ¿qué información nos puede dar sobre el fármaco? Propiedades generales, marcas, medicamentos extranjeros, etc. También vamos a tener podemos obtener aspectos farmacodinámicos, mecanismos de acción, efectos farmacológicos o efectos terapéuticos, y también aspectos farmacocinéticos, que sabemos, ¿no? Las propiedades generales, cambios del medicamento en situaciones fisiológicas, especiales o patológicas. También nos van a informar acerca de efectos indeseables, novedosos o raros, que es lo que más nos interesa, ¿no? Interacciones farmacológicas, alimentos, otras sustancias no medicamentosas, en interferencias en procedimientos analíticos. Intoxicaciones, características y tratamiento de las intoxicaciones. Situación de registro, usos aprobados y nuevos usos en investigación, además de la eficacia, efectividad y eficiencia de un medicamento.
Tenemos varias fuentes de información. Las fuentes de información, según el soporte físico de información, tenemos los medios impresos, tenemos revistas médicas y de farmacología clínica, generales o especializadas. Tenemos libros de texto y libros especializados, tenemos otros materiales impresos, monografías, informes técnicos, ¿no? A veces nos interesa podemos ir a buscar algo y el centro nos va a proporcionar una monografía revisada. También tenemos microfichas para visor óptico, y estos son más adelantados. Fuentes de información, medios informatizados, computarizados, bueno, entre otras fuentes tenemos medios informatizados, computarizados o electrónicos. Tenemos discos de computadora, discos de lectura láser del tipo CD-ROM o tipo digital DVD, conexiones en línea, internet e intranet. Y también podemos comunicarnos, podemos pedir información a través del correo electrónico de los centros. Tenemos también medios impresos. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de los medios impresos? El espacio, ¿no? No tenemos dónde guardar. Bueno, hay un límite físico en la información, caros y poco ecológicos, y no posibilitan búsqueda de varios términos, ¿no? Es más complicado con medios impresos que tengamos en el centro, ocupan mucho espacio. En cambio, los medios informatizados, computarizados o electrónicos, tienen las ventajas de que pueden acumular gran volumen de información y en muy poco espacio. La actualización es fácil y rápida, sobre todo online. Búsquedas simultáneas de varios términos u operadores. Ustedes son diestros para buscar información, ¿no? Tipos de fuentes de información. Tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que recopilan datos originales publicados. Las secundarias son bases de datos biomédicas, sistemas IDS. Y fuentes terciarias tenemos los libros, compendios y los formularios. Podemos acceder a cualquiera de estas. ¿Cómo se evalúan artículos originales? El título deberá ser claro y reflejar el contenido del artículo. Tenemos que ver los autores y el resumen debe ser informativo e incluir los objetivos, diseño del estudio, los resultados importantes y las conclusiones. Podemos acceder a esto, ¿no? Si tenemos claro el título, podemos acceder a un artículo interesante. El material distribuido por los laboratorios. Para ser útil, se debe evaluar previamente de acuerdo a los siguientes parámetros. Comprobar las afirmaciones, comprobar las gráficas, examinar los datos estadísticos y comprobar las referencias. Las respuestas a las consultas. La recepción de la consulta, ¿quién pide la información? Conocer la verdadera pregunta, no dudar. Estrategia de búsqueda, elaboración de la respuesta y comunicar la respuesta, ya les he dicho, en el menor tiempo posible. Para evaluar la calidad del servicio, la información proporcionada por el SIM debe ser completa, objetiva, puntual y precisa. Si no cumple con uno de estos, no nos sirve la información. Estas deben cumplirse al 100%. Basta que falle una, ya no nos sirve. Otros métodos para evaluación de respuestas pueden ser encuestas de satisfacción, hacer una encuesta a la persona que está pasando por el SIM, análisis o fuera puede ser, ¿no? Análisis de las consultas, que es lo que más han preguntado, revisión por un comité. Hemos dicho que puede ser, ¿no?, un comité de farmacovigilancia, un comité de farmacia terapéutica en el establecimiento de salud. Este comité va a revisar las respuestas que se han dado, ¿no?, las preguntas y las respuestas,
va a haber una revisión interna y también va a haber una evaluación telefónica. A través del SIM se debe promover una terapia racional. ¿Alguna pregunta de estos dos temas?